Mira, chamo, una pregunta. Una respuesta. ¿Ya apartaste los reales para la consola? Claro, por supuesto, nada. Con las moneditas que me sobran del pasaje voy a comprar esa broma. Sí, sí. Bueno, obviamente estamos hablando del PlayStation 5, ¿no? Para los que no sepan. Sí. ¿Qué va a costar cuánto? Bueno, hay dos versiones, 399, que creo que es la digital, y 499 la otra versión, que vendría La, siendo conso- la completa, ¿no? la completa, la normal, la que viene con CD. Sí. Bueno, comenzamos entonces. Comenzamos. Esto es... Cruzado. Hola mundo y bienvenidos a nuestro sexto episodio de Cruzados. Estamos hoy muy emocionados y felices porque por fin salió la consola que tanto se ha esperado, que es el PlayStation 5. Como siempre, bueno, mi nombre es Jesús Amaya Mi nombre es Víctor García. y bueno, como siempre les decimos, por favor, suscríbanse al canal de YouTube, síganos en nuestras redes sociales, síganos en Spotify, que bueno, estamos haciendo el trabajo allí para que ustedes puedan también escucharnos en donde sea, mientras están viendo otras cosas, trabajando, estudiando, lo que sea que estén haciendo, puedan escucharnos. Y prendan la Eh, campanita, compartan, comenten. Díganle a sus Todo, todo, amigos todo. que hay un par de locos que están hablando aquí de cualquier cosa y bueno, y únanse a nuestra comunidad. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué te parece si entramos en materia? Porque esto es para largo, amigo. Sí, sí, sí. Total. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre las consolas de videojuegos que han sido más relevantes para nosotros o las que nos han impactado más durante nuestras vidas. Estamos hablando de que nosotros pertenecemos a la generación Y, es decir, somos millennials. Es correcto. Y bueno, hay una cantidad de consolas que han ido creciendo a lo largo de estas 3 décadas con nosotros, ¿no? Y yo Correcto. recuerdo que mi primera interacción con una consola fue precisamente en tu casa, Jesús. O sea, Cor- porque tú tenías el Nintendo americano. el Nintendo americano que era de mi papá. Bueno, imagínate. Que entonces tú ibas a un juego que se llamaba Contra, que eran dos muñequitos Contra. que se ponían con una pistola y iban caminando en línea recta porque era Claro. en 2D. Es decir, todavía no habían consolas con 3D. Y bueno, ibas cayéndote a tiros, brincando y matabas. Y entonces también tenía otro jueguito que era... Ah, porque los controles eran los basiquitos que eran unos así Unos cuadrados, ¿no? cuadrados, correcto, cuadrados. Cuadrados con dos botones rojos y tenían como gris y negro, no me acuerdo. Sí. Y la flechita. Con eso era suficiente. Una flechita y dos botones. Ya, listo, con eso jugabas todo el tiempo. O si no, si querías jugar un juego que era como de cacería, tenías también Ajá. unos controles que eran como unas pistolas. Que lo traía también ese Nintendo americano, ese primer Nintendo americano. Entonces, claro, salían unos patos o si no salían unos discos y tal, y tú ahí apuntabas, ¿no? Y le pegabas. Y el perro se burlaba de ti cuando fallaba. Malvado Sí. perro. Igual yo no sé qué tanta precisión tendría eso, ¿no? Porque sensores Mira, así de recepción de claro. movimiento no habían tan desarrollados como ahora. Yo siempre me pregunté cómo funcionaba eso, porque precisamente yo pensaba que tu pantalla, eso hacía que tu pantalla, reconociera alguna especie de rayo láser, no sé, en la mente de un niño, pero ahorita realmente, con la edad que tengo, ni siquiera me he puesto a averiguar cómo funcionaba eso. Me Sí. imagino que tiene que ver con el movimiento del control o incluso reconoce dónde está posicionado el control, qué sé yo. Sí, un acelerómetro, Pero algo así, no sé. sí, pero esos momentos o esa consola la recuerdo muy bien porque creo que fue, aparte de Contra, el Mario Bros. El primer Mario Bros. El Mario Brothers con el que entendimos que, bueno, había que rescatar a la princesa. La vida se Sí. trata de rescatar a la princesa. Mira, ¿sabes qué leí hablando de ese Mario Bros? Ajá, Justamente, que los locos, el primer mundo, fue el último que desarrollaron. ok. O sea, resulta que los locos desarrollaron todo el juego de Mario Bros.
Ok. pero necesitaban hacer un tutorial y necesitaban hacer que las personas supieran bueno, que Mario empezaba pequeño y que tenía que volverse grande, y entonces por eso es que salía el honguito, y entonces, bueno, en lugar de poner un Koopa, que son las tortugas, Ajá. pusieron un Goomba, que es el que es como un honguito, Un pero honguito que se malo. aplasta, sí. Ajá. Exacto, que es más fácil de matar. Más fácil Y de matar, entonces correcto. nada, los tipos fueron iterando y fueron iterando y fueron haciendo eso, este, para que la gente aprendiera a cómo era el juego. Entonces ponían algunos obstáculos para que vieran que se tenía que saltar corriendo también. Y entonces es interesante, ¿no? Que los Claro, locos dicen, mira, que el último mundo que creamos fue el primero. claro. Y es quizás el más fácil de pasar. Claro, Pero porque es como o el mundo sea, tutorial. y las horas que creo que invertimos todos los de nuestra generación jugando ese Mario Bros. En esa consola, o sea, fueron bastantes horas. De hecho, Sí, hay bastantes memes que dicen, te quejas porque no consigues ¿cómo es? No consigues el tutorial en YouTube y no puedes pasar este primer nivel de Mario Bros. sí, sí. Y al final, si te pones a ver, eh, Mario Bros. Creo que ha impactado la vida de muchas generaciones, porque Sí, inclusive ahorita, o sea, con las consolas más nuevas, que bueno, ya cuando lleguemos a las consolas más nuevas, veremos que todavía existe Mario. O sea, Mario es sí, el juego ícono de Nintendo, el juego la icono de marca Nintendo. Nintendo. Y resulta que ese Mario, bueno, yo estoy viendo una serie en Netflix que se llama High Score, que narra un poco Ok. apenas voy por el segundo capítulo, así que por favor, no, cero spoiler. Pero narra la historia de cómo se fue, cómo fue evolucionando realmente la industria del videojuego. Y todo empezó, bueno, lo que primero ponen ahí como el primer videojuego importante fue Atari, ¿no? Y bueno, eso es nada más una mención honorífica porque realmente nosotros no jugamos con Atari, salvo nuestros padres que bueno, que sí a lo mejor tuvieron la oportunidad de ir a un arcade o una sala de juegos donde estaban las máquinas estas enormes, donde se presentaron al público, al público de este lado del charco, porque esto viene de allá de Asia, este tipo de juegos que son las maquinotas, ¿no? Donde por primera vez jugaste, donde por primera vez se jugó Tetris, donde por primera vez se jugó Space Invader, imagínate los que Pac-Man. se... Pac-Man, que en Estados Unidos se le tuvieron que poner Miss Pac-Man, algo así. Eh, y de ahí nace esa obsesión por estar en un arcade en esa época, ¿no? En la época de Sí. los, creo que 70 80. Y Ojo, igual que esa onda retro todavía existe, y es hasta el punto que en la oficina donde yo trabajo, bueno, ahorita nos mudamos al local, pero en el local donde estábamos antes, en el snack, que vendría siendo el lugar donde almorzamos, había una maquinota. O sea, de que tú veías y tenía las palanquitas y los botones y tal, y te ponías ahí a pelear. Y tenía videojuegos desde la época de, de Atari hasta PlayStation 3. qué Entonces genial. tú podías jugar, no sé, un Tekken 3, pero también podías jugar el Pac-Man clásico. El Miss Pac-Man, sí. Sí. Y precisamente que estábamos hablando de Mario Bros. Mario es un personaje que sale por primera vez en Donkey Kong. O sea, el videojuego como tal que le da la presencia a Mario Bros. Como personaje que salva a la princesa, o esa idea de salvar a la princesa, es en un Donkey Kong en donde tienes que estar subiendo de escalera en escalera para precisamente matar al Donkey Kong y rescatar a la princesa. Y de allí es que sale ese concepto de ese plomerito principal que luego, bueno, le da la fama a Nintendo. Y una de las cosas, precisamente traigo a colación lo de la serie, porque una de las cosas es que la gente decía, empezó en la cultura pop a decir, ya no juegas videojuegos. O sea, ya no eres un juegas videojuegos, sino que juegas Nintendo. Hasta el día Sí, de hoy. De hecho, la gente dice, no, sí. ese se la pasa ahí jugando Nintendo. Así sea Bueno, Play. pero es la adquisición de las marcas, porque tú, Correcto, por ejemplo, vas y en Venezuela es súper importante, súper relevante por muchos motivos de publicidad, la marca Pepsi. Y correcto. entonces, o sea,
nunca vas a llegar, o sea, es muy rara la gente que llega a una panadería o a un establecimiento y dice, mira, dame una Coca-Cola. No, Es tú me das verdad. una Pepsi. Y te das una Pepsi, te pueden dar una Pepsi o te pueden dar una Coca-Cola. Exacto. Entonces, claro, en otros mercados es distinto, ¿no? Mira, dame una Coca-Cola. Ah, mira, pueden dar la Coca-Cola, te dicen, te dan una Pepsi, te dan una Pepsi y bueno, para ti va a ser similar, ¿no? Correcto. Obviamente es una rivalidad tan fuerte como decir, no sé, River Plate y Boca Juniors. Pero hay gente que tiene su público para Coca-Cola, otros de Pepsi Cola, pero ya cuando se instituye una marca de una Claro. manera tan fuerte dentro de un país, este o sea, se es Y, reconocido por el nombre de la marca. y en el Aquí, por mundo. ejemplo, aquí, por ejemplo, en Uruguay, a los zapatos deportivos le dicen championes. Y es porque había una marca llamada Champions Ok. de zapatos deportivos y así se quedaron. Mira, ¿cuánto tienen esos championes? Entonces son unos zapatos deportivos Adidas y entonces son championes y lo Campeones. publican como championes y así quedó. Claro. Está bien. Y mira, eso es bueno que tú menciones las marcas, porque precisamente en este mundo de los gamers, hay gente que se fideliza con una marca. Y eso es importantísimo porque de eso depende el éxito de la consola o del éxito actual, no tanto lo que nosotros recordamos, sino el éxito actual de la consola, sino es suplir esa necesidad del gamer en cuanto a gráficos, en cuanto a diseño de la consola, en cuanto a videojuegos, presentación. Y yo creo que, por lo menos, yo siempre he sido fan de Nintendo. Siempre. Llegué solamente a un punto en Nintendo porque, bueno, migración, muchas cosas que pasan en la vida que, bueno, que hay que poner otras prioridades. Pero yo siempre me he considerado fan de Nintendo. De hecho, mi primera consola como regalo, o sea, que se podría decir, esta es tu consola, este es tu set de videojuegos, fue un Nintendo 64. Porque antes de eso, si bien Víctor dice que él conoció el NES en mi casa, yo conocí el Super Nintendo, que fue la segunda versión del Nintendo en su casa. Y Sí, jugábamos Super Mario Bros. Y jugábamos muchísimo, correcto. muchísimo, muchísimo. O sea, Buenísimo ese Super sí, Mario, hermano. El loco agarraba y tenía una capa, hermano, y podía volar. Entonces había un mundo que había como 17.500 moneditas. Y entonces tú te lanzabas con ese loco a volar y a tratar de agarrar todas las monedas. Y entonces, claro, pero siempre el pobre Yoshi moría también porque lo sacrificaba en claro. algún momento cuando tenía que saltar muy alto. Y el loco también tenía una broma, el clásico de fueguito. Y entonces, Ujú, como que a medida que ibas evolucionando el Mario y las diferentes versiones de Mario iban teniendo más poderes. claro. Entonces había otro que era que como que agarraba una pluma y volaba también así Ujú. como giraba, o sea, como que Eran tenían muy mucho poder. creativos. Y yo creo que, o sea, luego de esa época en la que jugábamos tanto Super Nintendo, y a mí me dieron por el 64, a ti te regalan el primer Play. Ujú. Y eso El fue una... PlayStation 1, claro. Y yo recuerdo que en esa época, para nosotros, o sea, para los niños, o los, no sé, yo creo que ya éramos un poco casi que preadolescentes, eso era una rivalidad, porque era, o sea, ah, no, tú eres Play y yo soy Nintendo, tú eres cartucho y yo soy CD. O sea, éramos una rivalidad total porque aparte 64 no tenía copia. O Claro. sea, no es que tú ibas a un quemadito y te daba y comprabas a la mitad del precio un cartucho. No, tú tenías que comprar el original, hermano, porque si no, usted no tenía vida. Y no, y que por lo menos en Venezuela se puede hacer eso porque la piratería es súper común. Claro. Entonces, nada, mira, vamos a tal sitio y que te chipeen el PlayStation. A mí me lo compraron ya chipeado. Entonces, claro, tú tenías una carpeta de así de CD Correcto. con 60 juegos, 80 juegos. Y lo que hacía era que si abrías así tu carpeta, ¿qué me provoca jugar hoy? Tal cosa. Entonces tenías un cartucho pequeño para el PlayStation que era la memory card. La memory card, Entonces, correcto. hay veces que tú no tenías la memory card, que vendría siendo tipo un mini disco duro. Vamos a ponerlo como un Ujú, pendrive porque era extraíble, ¿no? Vamos a decir claro. que era un pendrive. Pero tal vez como un concepto de disquete por la capacidad. Pero entonces tú metías eso y ahí es donde guardabas tus partidas. Correcto. Y tenía una cierta capacidad limitada y creo que podías almacenar hasta 10 juegos nada más. Creo que más de 10 juegos Sí, no podías porque tenías 10 slots distintos. sí, eran como 4 megas, ¿no? Una cosa así. Sí, era algo súper pequeño, o sea, sí, 4 megas, imagínate.
Sí, yo me acuerdo que yo jugué Mario, el que tú estás hablando, Ujú. en Nintendo, perdón, en una PC, Ajá. de esa época, cuando yo tenía como 8 años, estamos hablando del año 99, 98, por ahí, Ujú. y venía en un disquete. Sí, O sea, un disquete que, si mal no recuerdo, eso tenía como 3 megas de capacidad, o sea, nada, algo nada. así. O sea, eran Claro, juegos muy, muy, muy pequeños en comparación a los que ahorita descargamos, que son de gigas. O sea, sí, hablamos de un Mario Bros. Original que pesaba eso, 2 megas. O sea, eso es una. Y habla muchísimo de la evolución, no solo de cómo se diseñan actualmente los videojuegos, sino de la capacidad creativa que tenía esa gente en esa época. O sea, claro. yo llegué precisamente en esta serie que te estoy mencionando, el creador del Space Invader, que fue uno de los videojuegos más importantes de arcade en su momento. El tipo muestra sus dibujos originales y sus códigos originales, hermano. Eso era era un cuaderno entero de códigos y un cuaderno entero de dibujitos y un Sí. cuaderno entero de cosas de píxeles, porque tenían que llevarlo a píxeles para poder programarlo y poder darle una animación a ese personaje. O sea, era toda una ciencia, o no digo que hoy en día no la exista, pero oye, era más, tú sabes, era como más trabajoso. Claro, lo Y que pasa es que eso pasa porque hay programadores que trabajan para programadores. Y claro, entonces se crean frameworks de ciertos lenguajes que te hacen la vida fácil. O, bueno, no fácil, ¿no? Te hacen la vida un poquito más cómoda. Y entonces, en lugar de tipear 80 líneas de código para hacer una función, ya ahí lo haces con solamente invocar a una línea. Y correcto. entonces si te pones a sacar la proporción, ¿no? De que, mira, ahora algo que hacía no sé, en 2500 líneas, ahora la hago en 300. Entonces ahí ves, no, mira, es más fácil y tal, pero eso es porque por detrás están haciendo igual las otras 2500 líneas, otros Claro, frameworks. O sea, no es que es de gratis, no. O sea, otros programadores hicieron la vida más fácil para que los programadores que hacen los videojuegos o cualquier otro software, no demoren tanto con código que ya se puede reutilizar y que sabemos que funciona y que está probado y etcétera, claro. ¿no? Y pasa en todo, ¿no? O Y sea, pasa en todo. desde, Oye, desde aplicaciones hasta los videojuegos, ¿no? hasta los videojuegos, claro. Y ahora, en ese Play uno, ¿cuál es el juego que tú recuerdas que más hayas durado horas invertidas? Yo recuerdo uno en particular, pero dime uno que tú digas, mira, en este, no, imposible. O sea, Mira, es que son varios, porque yo pasé los tres Crash, ok, que era Crash, Crash Bandicoot 1, Crash Bandicoot 2, Crash Bandicoot 3. Otro que se llamaba CTR, que es Crash también, que vendría siendo como que la copia o la competencia de Mario Kart, que correcto, entonces tenías unos que era carritos y todo buenísimo. eso. Y creo que uno de los que más me disfrutaba era uno llamado Pepsi Man, Pepsi que era Man, hermano. buenísimo, que era el loco corriendo por todos lados así, y era buenísimo. Y Metal Gear. Metal Gear era el que te iba a decir yo. Yo creo que Ese nunca, sí llegué como al 92%, nunca pude llegar al nunca 100. pasamos a ese pedazo de juego, hermano. Era una cosa que, porque, o sea, anteriormente si tú quedas trabado, tenías que buscar una revista o preguntarle a alguien si lo pasó, cómo lo pasó, porque, o sea, no Claro. había que tú te metías en YouTube y buscabas una persona a un tutorial y, ay, Ajá. si me quedé, o hay una página web dedicada a ese juego nada más, no. No. Y precisamente Metal Gear me acuerdo porque creo que nos quedamos estancados sí, en uno de los últimos niveles en donde era una oficina, en donde no sabíamos qué rayos hacer. Y ahí nos Sí. quedamos. Para lo que no Y sepa, Metal Gear era como un espía, ¿no? un Algo así. espía, correcto. Sí. Sí, es un espía que tenía que hacer misiones. Entonces, ¿te acuerdas las misiones de sigilo? Que sonaba Sí. "Tring". Yo, "Cool", me mataron. Bueno, Sí, tenías que era, pasar así escondidito y que no te vieran los otros guardias y matar a gente y tal. era No, sumamente buenísimo, ¿verdad? estresante. Era Era, sumamente era estresante. muy complejo, o sea, y de paso, es lo que dices tú, mira, no había cómo buscarlo, no había un Google Translator que tú pudieras ver y tal, un niño de 9 años, 11 No, años, hermano. o sea, con una formación
normal, básica de educación promedio en Venezuela. No es que es como los colegios de ahorita, que no, que al niño le Noso- enseñan inglés desde que tiene 3 años y tal, y bueno, bien por ellos, ¿no? Pero no, o sea, nosotros sabíamos noso- a duras penas el español. Y nosotros entonces esos entendimos. juegos en inglés, juegos en japonés y tal, y nosotros lo que nos quedaba era rompernos la cabeza a ver si pegábamos la ruta que teníamos que hacer. Sí, O sobre sea, todo cuando te lanzaban las preguntas. ¿Y qué quieres hacer? ¿A o B? Y resulta que era B, pero le dabas A porque ni idea de porque que era entonces el botón que queda más fácil. tengo que repetir otra vez el nivel. Oye, vale. Eh, Sí. Mira, yo recuerdo que precisamente estamos en esta época en donde Víctor tenía Play y yo tenía 64. Y él, bueno, tenía obviamente 60 juegos, yo nada más tenía 6. Y uno de los juegos en los que yo más pasé tiempo en esa época, bueno, en realidad fueron dos. Donkey Kong. ¿Te acuerdas de mm, Donkey Kong? Donkey claro, Kong, hermano. el mismo cuento que Metal Gear. Nunca lo llegué a pasar el 98%. El piazo juego era prácticamente infinito. Había que tener no sé qué cuántos, no sé qué cuántos cambures, no sé qué cuántas bananas. O sea, era una cosa impresionante la cantidad de cosas que tenías que hacer. Y, y el otro era Zelda, Ocarina del Tiempo. Ocarina del Tiempo, Buenísimo. o sea, men, eran unos retos que tú decías, ves, ¿cómo haces tú para pasar este nivel? Y fue en mi época, esos fueron los dos juegos que yo más jugué. No estoy diciendo que no jugué otros, o sea, jugué Pokémon también. Pokémon de Nintendo era Sí, brutal. era muy fino. Super Smash Bros. De sesenta y Pero cuatro ese era juego es lo lo máximo. máximo. Y todavía, Y ¿viste? Todavía es lo todavía lo es, máximo. sí. También tuve un juego que se llama Banjo-Kazooie, que era muy parecido Mm. a Donkey Kong, pero era más moderno. Llegué a tener, creo que Fox, el de las naves espaciales. O sea, eran juegos diseñados para durar literalmente la vida ahí. Sí. Bueno, No, yo me acuerdo que ese de Donkey Kong nos pusimos intenso una Semana Santa, fue. sí, Que nos pusimos intenso toda una Semana Santa pasado Donkey Kong. Y era que, o sea, nos parábamos a las 11 de la mañana y nos acostábamos como a las 6. sí. O sea, dormíamos de 6 de la mañana a 11 de la mañana y después desde las 11 hasta las 6 Y sin jugando internet, eso. sin guía, Sí, nada. preguntándole a nuestros padres, a mi papá, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué es lo que me está No, diciendo este enemigo? O sea, es una cosa loquísima. Y luego yo recuerdo, después de toda esta fiebre, yo no tuve más consolas, sino hasta el Play 2. eh, Porque bueno, fue otro regalo. Y yo creo que ya ahí era otra cosa, era otro nivel, era otro mundo. total. Sí, es Porque distinto. había... Pero yo quiero hacer una mención también, porque yo recuerdo que en esa época o sea, yo tengo un amigo que él llegó a tener un videojuego que fue muy infravalorado, que se llama, una consola realmente, que era el Dreamcast. El Sí. Dreamcast es de Ujú. Sega, una de las marcas también importantes de videojuegos. Creo que Sega es la casa creadora de Sonic. Sí, eh, Sonic. y luego Sonic fue comprado por Sony, precisamente, creo, algo así es. Y ya Sony tiene los derechos de Sonic. Pero Dreamcast también tenía muy buenos videojuegos. También tenía muy buenas gráficas y también podías pasar fácilmente la vida ahí jugando sus videojuegos. Pero cuando llega el Play 2, eh, que es prácticamente lo que estamos viviendo ahorita. O sea, cada vez que Play anuncia eh, una, una consola nueva, es la locura. Sí. O sea, pero en ese tema que estabas hablando tú del Dreamcast, yo creo que eso es por temas publicitarios, netamente publicidad. Claro, Y obviamente si existe un boom, como lo vendría siendo el PlayStation, eh, y existía, o sea, creo que ahí fue donde empezó a salir el Xbox, el primer Xbox. sí, Entonces es distinto porque la competencia directa del PlayStation 2 era el GameCube. Entonces correcto. tú no veías mucha gente jugando GameCube, que fue la primera consola de Nintendo que sacó CD, que eran unos CDs de este tamaño, no sé si te Sí, acuerdas, eran sí, unos sí, CDs sí, sí. chiquiticos. Chiquitico, ajá. Entonces, claro, el GameCube se jugó y mucha gente lo jugó.
pero no como el PlayStation 2. O No, para sea, nada. el PlayStation opacó a la Nintendo hasta el PlayStation 4, que bueno, que salió el Wii El en Wii. paralelo. El Perdón, PlayStation 3. Wii U. No, el PlayStation 3 salió en paralelo prácticamente con el Wii. Y Correcto, el sí, sí. PlayStation 4 sí con el Wii U. Con el Wii U. Pero, Ajá. o sea, hubo un margen de tiempo entre el PlayStation, final del PlayStation 1, que sacó una segunda versión que era más compacta, Ujú. hasta que salió el PlayStation 3, que todo ese mercado era PlayStation. O Sí, sea, de Nintendo estuvo desaparecido hasta que sacó el Wii, que fue la parte innovadora, que ese sí tenía sensores de movimiento. correcto. ¿Y te acuerdas el concepto que uno pensaba del NES, que Ajá. podías disparar con la pistolita? Bueno, ahora sí lo podías hacer como 20 años después. Ahora sí Sí. podías Que disparar y podías moverte y hacías yoga y corrías y, o sea, corrías entre comillas, ¿no? Porque tú claro, claro, agarrabas y claro. agitabas la broma así y ya simulabas que Exacto. corrías. Pero Sí. podías jugar tenis y todo. Que yo recuerdo que Xbox, no sé si fue el One o el primero, sacó también algo que se llamaba El Kinect. 360, el Kinect. Ajá, el 360 sacó algo que se llama Kinect, que era Sí. parecido precisamente para hacerle competencia a esto del Wii, que eran los sensores de movimiento. Y creo que PlayStation 2 o PlayStation 3 también sacó algo parecido, que era como un control El parecido a Bounce, Wii. creo que se llamaba, no Ajá, me que acuerdo. tenía una pelota azul Exacto. arriba, que era prácticamente lo mismo. Entonces entramos en un nuevo estilo de videojuegos o nueva forma de jugar que ya no es nada más el control, sino tratar de expandirte sin el control. Y bueno, Sí. después vendrán otras cosas. Pero fíjate que tú mencionas unas fechas. Déjame agrandar algo aquí que tengo porque dice que, para ver, el NES precisamente se soltó en 1985. Imagínate. Y el Wii que tú me estás diciendo se soltó en el 2006. Es 30 años. El Wii, el PlayStation 3 y 20 el 360 salieron. El Xbox 360 salió en el 2005. Y el PlayStation 3 y el Wii salieron en el 2006. ¿Ves? Sí, 20 años. Tal cual, 20, O 21 sea, años. en 20 años pasamos de matapatos con una pistolita que no sabemos todavía cómo funciona a sensores de movimiento y casi que de realidad virtual. O Claro. O sea, sea, lo que tenías es que, era que poner bien el receptor, ¿no? De los controles. Lo tenías que poner bien cerca y lo más exacto posible al nivel del televisor para que te simulara bien el el movimiento. movimiento, Porque si correcto. no, No no funcionaba. tenía chance. Claro. Entonces, mira, yo recuerdo que tuve, ajá, bueno, jugué PlayStation 2. El juego que más jugué, bueno, también por la época, era Need for Speed. Need for Speed Most Wanted y Carbon. Fueron los juegos que más Buenísimo. jugué en PlayStation 2. Bueno, también tenía uno que otro juego de guerra y llegué a tener FIFA. Porque hay que hablar de FIFA. Y la Sí. fiebre de FIFA. Mira, yo me acuerdo que los videojuegos de fútbol me gustaron muchísimo desde que yo tenía el PlayStation 1. Y yo jugaba con el que es mi mejor amigo, que lo conozco desde que tengo 8 años. Y él se iba para mi casa y jugábamos un juego que se llamaba Win Eleven. Y jugábamos otro que se llamaba... Ah, y jugábamos el famosísimo Pro Evolution Soccer Pro en Evolution. PlayStation 1. Y entonces, claro, eran unos muñequitos que se movían así y bajaban y hacían, o sea, para nada que hacían las gambetas que parecía de la cara de Cristiano Ronaldo igualito. No, 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 no. O sea, eran unos muñequitos así que entonces tú hacías un recorte y se movía así tal cual en una diagonal perfecta y seguía y hacía así y era todo bastante, Bastante básico. sí, sí. Y con eso nos divertíamos, o sea, eran horas y horas jugando fútbol y y nos armábamos nuestros equipos y jugábamos, y entonces nos creamos jugadores que eran súper despegados, ¿no? Con 99 de todo, ¿no? Entonces, claro, el bicho salía corriendo desde una punta y llegaba a la otra punta en 2 segundos y chutaba desde la media cancha y siempre era gol. Sí. Entonces, Ca- era Cabe, ca- buenísimo. cabe hacer la aclaratoria que yo nunca le gané a Víctor en FIFA. Nunca le he podido ganar.
No, Así pero ahorita yo que, soy bien malo jugando, ¿viste? O sea, yo jugué bien hasta que existió el Play 2. Ya en Play 3 no llevaba chance porque claro, más nunca, o sea, dejé de jugarlo y obviamente la sensibilidad de los controles cambia, sí, porque se hace más preciso. Entonces, si tú no practicas, te vuelves un malo, malo, malo. sí, Y bueno, y por el PlayStation 4 peor todavía. Y bueno, me imagino que vendrá el 5 y ya te ya estaré es pegándole al control así. como Andrés López. Mira, aquí se mueve Bueno, la cabeza. sí, sí, sí. Ah, Bueno, de Play hay que hablar ahora bueno, hemos hablado de muchas otras consolas porque también está ahorita actualmente el Switch, ¿no? Switch es una ujú. consola de Nintendo que bueno, hay que ponerle su lugar, porque yo creo que ha sido una evolución de pasar de un Kinect o un control a distancia, un mando a distancia que reconoce tus expresiones, y se convierte en esto que es Wii U, que prácticamente parece un PS Vita o un Game Boy Color o un Game Boy. Y ahora tenemos este Switch que combina todo, prácticamente combina todas las últimas cosas o todas las cosas que ha hecho Nintendo a lo largo de los años y las convierte en este portátil slash consola y slash comunidad compartida con la que puedes jugar. Claro. Y se vuelve también muy importante porque precisamente tú mencionabas que actualmente Mario sigue vivo. Y sí, sigue vivo. Hay juegos nuevos de Mario, hay juegos nuevos de Mario Kart, que el último Mario Kart también es brutal. Pokémon, que ha sido siempre, que la franquicia, que Pokémon siempre ha sido. Nintendo y Pokémon son como Nintendo y Mario. O sea, Pokémon es igual de importante que Mario dentro de la comunidad de Nintendo. Porque bueno, ambos se han nutrido de la cultura pop y han hecho que esto surja, pues, se vaya para el cielo. Y, pero PlayStation 5, porque Wii, aquí tengo la fecha, salió en el 2017. Perdón, Switch salió en el 2017 y como tratando de agarrar aire, ¿no? Porque PlayStation 4 había tenido bastante fama y Nintendo, como tú bien lo dices, estaba prácticamente anulado. Y Switch como que le levantó el ánimo. Pero ahora PlayStation 5. Porque fíjate lo que pasó. Xbox saca su Xbox nuevo y como una semana antes, ¿no? De esta noticia. Ya se habían filtrado algunas cosas, se había filtrado la imagen, ya PlayStation había dicho, bueno, esta es la consola, así va a lucir. Pero Xbox suelta su Xbox y PlayStation suelta su gran precio. Pero tú, que eres una persona que le gustan los videojuegos, ¿qué prefieres? No, mira, yo siempre, siempre he preferido PlayStation. O sea, tal vez, no sé si será por lo mismo de que fue la primera, no, no, fue la segunda consola que tuve, que fue un PlayStation 1. He tenido la oportunidad de jugar Xbox, he tenido la oportunidad de jugar juegos tipo shooter, tipo FIFA, juegos de aventura, etcétera. Y ok, está bien, pero es que yo no me la llevo tan bien con Microsoft. O sea, no, no sé, creo que el único juego de Microsoft que me gusta es Age of Empires. Y creo que ese nos gusta todo lo que estemos viendo este podcast ahorita. O sea, Correcto. tú haces un censo de las personas que ven este podcast y te van a decir si Age of Empires y sobre todo la edición 2. De hecho, yo en Steam, para los que no Ajá. conozcan, Steam es una plataforma de venta de videojuegos de software, es de software en realidad, pero básicamente enfocada más hacia los videojuegos. De hecho, lanzan muchas promociones hacia videojuegos. Y me compré la edición de Age of Empires 2, edición especial. O sea, Ok. que hicieron un remaster en HD y tal, y le hacen actualizaciones todo el tiempo. Y Sí. puedes jugar online. O sea, yo no jugaba online en Age of Empires. Yo pasaba 3 horas en una partida de Age of Empires en mi casa jugando contra la computadora. Entonces, ahorita que puedo jugar contra gente de cualquier parte del mundo, es súper entretenido. Claro. Entonces, nada, o sea, para mí siempre PlayStation va a ser mejor que Xbox.
simplemente por cuestiones de favoritismo de marca, creo yo. Xbox tiene muy buenos gráficos, pero casi siempre PlayStation lo supera. Sí, Entonces, no sé, yo también soy más persona de jugar en la computadora, que claro. bueno, es una mención que no hemos hecho porque es un mundo súper amplio. Ahorita estamos dedicados a hablar de las consolas, Sí, porque específicamente tú te compras la consola y la instalas en un televisor y haces netamente jugar. Hay gente que se compra una computadora exclusivamente para jugar, pero tú sabes que a una computadora tú le puedes sacar muchísimo más provecho que solamente un videojuego. claro. Entonces, nada, en conclusión, para mí siempre PlayStation va a ser mejor porque, o sea, está en mi corazón el PlayStation. Entonces, Es un romance eterno. sí, sí. Y con todo y que, mira, siempre me ha gustado, pero, ojo, te hablo desde que lo he jugado, pero no las he tenido. No tuve ni el Play 2, ni el Play 3, ni el Play 4. Claro. Espero tener el Play 5. Sí, me lo quiero comprar, de verdad que sí. Eh, pero como siempre he tenido gente cercana que ha tenido las otras consolas, Has pro- entonces no me ha alejado del todo y me ha gustado mucho. sí. Yo creo que igual, o sea, aunque yo siempre, mi corazón siempre le perteneció a Nintendo, porque precisamente uno creo que se enamora de los videojuegos con los que juega y los personajes más que todo, y sobre todo si en las consolas hacen que esos personajes duren en el tiempo, por ejemplo el caso de Mario, por ejemplo el caso de Zelda. El último Zelda es bellísimo, o sea, a nivel de gráficos, a nivel de historia es bellísimo, el que soltaron para Switch. Aunque mi corazón pertenece a Nintendo y a la consola de Nintendo, yo creo que desde el momento en que yo jugué Play, que fue con el Play 2, y luego posteriormente con el Play 3, igual que dice Víctor, yo no tuve la oportunidad o no he tenido la oportunidad de tener un Play 4, pero probablemente haga el salto a Play 5. Es ese amor que uno desarrolla por la consola, porque esto es más allá de, ay, sí, esto es un jueguito y ya, no, o sea, son horas de tu tiempo que inviertes en ese mundo o en esa historia, porque hay gente que, bueno, desarrolla esto para que tú te entretengas, pues, y hagas este tipo de cosas. Pero hablando de esto, que creo que es a lo que al final se dedica este podcast, es hablar de qué tanto va a variar una consola de la otra en cuanto a diseño, propiedades, ese tipo de cosas. Sabemos que, bueno, que ya soltaron algunas especificaciones, pero lo más importante acá yo creo que es la evolución de ya no vas a necesitar el CD. ¿Por qué? Porque te están soltando una versión digital en la que solo vas a poder descargarle los juegos. ¿Y cómo hacen esto? A nivel de publicidad se incentiva poniéndolo más económico, $100 más económico. Ahora, hay una cultura, que es la cultura del CD, que es la cultura del pack, del tener el impreso en la mano. ¿Tú crees que eso se va a sustituir así de fácil? Depende. Digo que depende, ¿por qué? Por el hecho de que, mira, para mí es mucho más práctico tenerlo almacenado en algún sitio. Pero pasaba antes en el Play 3, no sé cómo va a tomar aquí, de verdad me disculpan la ignorancia, pero no conozco cómo funciona el Play 4, pero por lo menos en Steam, si tú compras un juego, tú lo tienes ya adquirido y te Claro, vas a cualquier otra computadora y lo descargaste porque ya adquiriste ese juego. Sin embargo, en Play 3 tú tenías que descargarlo y bueno, y lo tenías que tener guardado ahí. sí. Y si lo borraste, lo Me borraste. ima- sí, y ahora no, habrá que ver cómo funciona el hecho de las cuentas. Como tú bien dices, Steam funciona creo que con cuentas y si tú accedes a tu cuenta desde cualquier computadora, tú tienes tu videojuego ahí, ¿correcto? Sí. Entonces habrá que ver si tú de repente entras con tu cuenta en un PlayStation 5 en otra parte del mundo, en otro PlayStation 5, porque es que eso es otra cosa, que la consola se vuelve personal. O sea, tu consola se vuelve eso, tuya. Y no, por ejemplo, el caso de Play, que tú bien lo mencionas, el Play 3 precisamente, tú personalizabas tu consola. O sea, cuando tú accedes a esta consola, tú ves tu protector de pantalla que tú elegiste, la tipografía que tú elegiste, los colores que tú elegiste para que se parezca más a ti. Ahora, yo no creo que eso vaya a ser sustituido por
quizás una consola digital. Ahora, también hay que ver el peso de esos videojuegos. Claro, tienes Y que tener una conexión de internet muy buena, como correcto, para descargarte 120, 180, 200 gigas claro, y que bueno, nada, los utilices. Y cuál es la capacidad de verdad de una consola, porque imagínate. Ponte tú, yo quiero mi consola digital. Ah, bueno, excelente. ¿Cuánto me pesa el juego? 250 gigas. Ok, ¿cuánto tienes de capacidad? Bueno, tengo 2 teras. Entonces quiere decir que puedo tener 8 juegos cuando mucho al mismo correcto. tiempo en mi dispositivo. Ya Y la, después, bueno, toca sacrificar uno y borro uno y entonces el otro. Entonces, si quiero volver a jugarlo y en el mejor de los casos me queda asociada en mi cuenta, tengo que volver a borrar otro juego y descargarme de nuevo el paquete de 250 gigas por el pecho. claro, Entonces, es bastante. todo esto, claro, todo esto lo estamos deduciendo en base a lo que ya sabemos de cómo se manejaba en un pasado, pero a lo mejor quizás con esta cultura de la nube podamos tener acceso al comprar a un servidor o algún tipo de dispositivo en la nube y sencillamente se descargue un cliente estilo League of Legends, que igual pesa también, eh, pero no sabemos muy bien cómo va a hacer eso. Lo cierto es que yo me sigo quedando con la consola tradicional, Ok, con tu CD. con mi CD. ¿Por qué? Porque precisamente es lo que tú dices. O sea, si yo quiero jugar, yo pongo mi CD dentro de la consola, arranca mi videojuego, si hay alguna actualización se hace rápida y se juega. Pero en este caso es descargar el juego que va a pesar cada vez más, y consumir recursos que de repente, y cuando me quede sin disco duro, que le compro un disco duro externo. PlayStation me va a sacar un disco duro externo o me va a alquilar espacio en la nube para tener más espacio. Y, o sea, ahí es donde lo veo como, Pero lo que pasa es que, o sea, tú las aplicaciones las tienes que tener en el disco más cercano a las memorias. O sea, que en claro, este caso vendría siendo el disco duro de la consola. Porque ponte tú, si tienes acceso a un disco duro externo, la capa de almacenamiento es más lejana a donde están las memorias. Por lo claro, tanto, si estás en una capa más lejana, los datos viajan más lento y por lo tanto no se ejecuta bien. Porque, o sea, haz la prueba. Tú puedes tener un disco duro externo y tienes un disco duro interno en la computadora. correcto, Si tú abres un programa que está instalado dentro del disco duro externo y abres el mismo programa dentro del disco duro interno, se te va a ejecutar muchísimo mejor el programa que está dentro del disco duro claro. interno porque la distancia está más cerca de las memorias. Cuando hablamos de memoria, hablamos de memoria RAM, caché, etcétera, ¿no? Etcétera. Bueno, entonces habrá que esperar cuando compremos el Play 5 con el vueltico del transporte. Sí, Porque va a sí. costar $500, señores. Y No, ojo, y 500 400 dólares en Estados Unidos. en Estados Por lo Unidos, menos aquí en correcto. Uruguay todo es el doble, porque Y cuesta aquí la creo que, nacionalización, cuesta la otra cosa, sí, entonces te va a aquí, salir el PlayStation 5 en 999, porque le ponen 999 para que y piense. aquí el precio, el primer precio que vi hace como 2 días fueron 4,000 y pico de soles. O sea, por tener la primera versión que llegue aquí al Perú. Entonces, estamos Bueno, hablando de que son imagínate. casi el doble. Sí, 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 entonces, bueno, amigos, muchas gracias por sí. seguirnos hasta aquí y por haber escuchado esta pequeña charla, conversación acerca de las consolas. Y que bueno, que aunque no tenemos 100% todas las consolas, sabemos que bueno, que eso representa nuestra cultura y que son parte de nosotros. Así que bueno, Estamos listos por arigato. hoy, ¿no? Estamos listos por hoy, amigos. Bueno, lo escuché yo, lo escuchaste tú. Esto fue Cruzado. Cruzados.